Agradecimientos eternos a nuestros amados y eternos padres Melquisedec Lisbeth. Honra a su imperio septiterno. En el último libro de la Biblia, el Apocalipsis, Cristo Lisbeth, la esposa de Dios, nos ha revelado la última bienaventuranza. Leamos. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Apocalipsis 22:14. La frase, bienaventurados los que lavan sus ropas, es un accionar diario de nosotros sus hijos, y con nuestras acciones justas agradamos a nuestros padres. Los que estamos en la ley del Espíritu, procuramos santificarnos aún más, asegurando con ello la inmortalidad. Nosotros somos los justos, los que practicamos la justicia, somos los santos. Por eso nos santificamos aún más. Continuando con la temática sobre el verdadero sacrificio de Cristo, hoy en la entrega número 12 continuaremos abordando el cuarto punto basados en Hebreos 9:26. Ese sacrificio quitó el pecado. Leamos. Se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí misma para quitar de en medio el pecado. Según la teología tradicional, el pecado es lo opuesto al amor redentor de Dios. Ellos interpretan la Biblia en la letra. Creen que el pecado es la tesis principal de las Escrituras. Si Cristo Lisbeth es la palabra hecha carne, en otras palabras, el maná del cielo, entonces ella misma, como la esposa de Dios Melquisedec, estuvo con los antiguos. Hay evidencia de eso. Y por no obedecer, no creer en la ley, Cristo misma, dada por Moisés, figura de Melquisedec Lisbeth, fueron destruidos. Leamos estos versos. Primera carta a los Corintios capítulo 10, versos 1 al 11. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, bajo cobertura, y todos pasaron el mar. Anduvieron bajo el régimen de la carne. Versos 2 y 3. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Hoy Cristo Lisbeth nos enseña lo mismo que les enseñó a los antiguos. Veamos este verso. Jesucristo es la misma de ayer y hoy y por los siglos de los siglos. Hebreos 13:8. Y su ley es igual. Guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente. Salmos 119:44. Verso 4. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo Lisbeth. Veamos esta evidencia. Respondiendo Jesús, María, y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré hoy no tendrá sed jamás. Juan capítulo 4 versos 13 y 14. Esa agua es la palabra hecha carne, Cristo Lisbeth, figura de la misma bebida espiritual tomada por los antiguos. Versos 5 y 6. Pero de los más de ellos no se agradó Dios Melquisedec Lisbeth, por lo cual quedaron postrados en el desierto, fueron destruidos. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron, con el hermano mayor, la carne. De los versos 7 al 10 vemos las actitudes negativas de este pueblo rebelde, como ser idólatras, fornicarios, tentaron al Señor, fueron murmuradores. Leamos el verso 11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos, la segunda venida de Cristo. Esa generación humana sencillamente dejó de existir por no cumplir la ley de Dios. ¿Qué es la ley de Dios Melquisedec Lisbeth? Su palabra. ¿Y qué le pasó a esa palabra en sus dos venidas en medio de los hombres? Se encarnó, o sea, esa palabra se hizo carne
Es figura de la esposa de Dios. Lo que ella habla y enseña, lo hacemos. Si no se hace, se peca. Así de sencillo. En el siglo I no recibieron a Cristo María. Por eso fallecieron. Eso es pecado, explicado desde el punto de vista de Dios Melquisedec. Para los indoctos, y esto hay que desnudarlo, creen, el hombre puede pecar de la siguiente manera. Sin saberlo, por yerro. Se basan en Levítico 4:2 y Números 15:27. El pecado de manera consciente, y se lo adjudican a la soberbia. Números 15:30. Otros creen pecado es culpabilidad, andar errante, divagar o ciego, o es una deuda u ofensa. La interpretación literal de la teología en esencia desconoce el término pecado, describiéndolo como pecar contra alguien, o sea Dios u otro ser humano. Y como Dios es quien establece las normas a infringir, cada pecado al final de cuentas es rebelión contra Él. Solo para poner como ejemplo hasta dónde ha llegado la ignorancia interpretativa de la Escritura sobre este tema, preguntémonos. A estas alturas donde ya se ha manifestado la segunda venida de Cristo, Lisbeth, ¿una infracción del sistema jurídico o cultural de una nación representa pecado para Dios Melquisedec, Lisbeth? No se asombre, los hebreos creían eso. Y eso les traía culpa ante Dios. ¡Qué pena! Ellos no esperaron al Mesías, mucho menos como una mujer, sino como un valiente guerrero masculino. Por eso están como están, bajo maldición, en esclavitud. Clásicamente se ha tipificado el pecado de Adán en el Edén como una desobediencia a Dios y le adjudican al hombre, a Adán, ser dueño de su propio destino, rompiendo la comunión existente, según ellos, entre Dios y el hombre. Solo Cristo, Lisbeth, nos ha enseñado. En Génesis es una proyección del hombre terrenal, figura de Adán, y del hombre espiritual creado según Dios Melquisedec, Lisbeth, hasta la manifestación de la segunda venida de Cristo a la tierra. Con el Evangelio eterno enseñado por el Cristo inmortal, venceríamos esa mente adámica con amor. Y es ahí cuando tendríamos comunión con nuestro Creador, previo al acontecimiento de estos dos eventos importantes. Número 1. Se llevó a cabo el único sacrificio de un ser humano acepto para Dios, el de su esposa Cristo Lisbeth. Recordemos, todos los sacrificios anteriores eran de animales, incluso cuando se haría el sacrificio de Isaac, hijo de Abraham, Dios Melquisedec Lisbeth no lo quisieron, porque ese sacrificio era una proyección para el tiempo postrero, no era para ese tiempo, sino ahora. ¿Y qué decir del mal llamado sacrificio de Cristo María? Ese fue un atroz asesinato, no fue acepto a Dios Padre, porque todos dejaron de ser, incluso el cuerpo físico de su esposa Cristo María. Leamos la profecía. Jeremías capítulo 6, verso 2. Destruiré a la bella y delicada hija de Sión. Si es bella y delicada, es porque era una mujer, con calificativos femeninos al Cristo del siglo I y al contemporáneo. Ahí claramente se anuncia su muerte y sería sin resurrección. Se dijo, destruiré. Bien dijo el profeta Oseas, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, la palabra, su esposa, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. La hija de Sión es figura de la misma esposa de Dios. Esa ley, como nos ha enseñado Cristo Lisbeth, es ella misma. En aquel tiempo, en el velo cuerpo de María Magdalena. La frase, porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Miremos este verso. Leamos Lucas capítulo 23, versos 27 y 28. Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por ella. Pero Jesús, vuelta hacia ellas, les dijo, hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Aquí hubo una sentencia para todas las generaciones. Todas irían a la tumba por no creer y obedecer a la ley, tanto escrita como personificada en el Cristo. Todos murieron, fueron destruidos.
Dios les habló de muchas maneras, por medio de los profetas, a nuestros antepasados, y por medio de su esposa, en el siglo I y en este tiempo. Número 2. El sacrificio del Hijo de la Promesa. Toda la escena proyectada en el Génesis por el profeta Moisés fue por la creación de la Trinidad espiritual de Dios. El hombre espiritual creado según Dios, presenta su iglesia, tendría comunión con su Creador. Los que no tendrían comunión con Dios son los hijos insensatos. Esa es la explicación de la profecía de Moisés, donde el hombre, Adán, y la mujer, Eva, fueron echados del Edén. Es delante de la presencia de Cristo Lisbeth. Si el Edén es figura de la mente del ser humano, quiere decir que las vírgenes insensatas ya no tienen comunión con Dios Melquisedec Lisbeth en su mente. Ellos andan en sus deleites temporeros de su carne. Esa es la figura de estar comiendo del polvo de la tierra. La misma carne los consume. Así de sencillo se explican esas figuras. Esa mente carnal, figura del hermano mayor, está en contra de la voluntad de Dios, figura del hermano menor. Algo importante es, ambos hombres, tanto el espiritual, lo bueno, como el carnal, lo malo, fueron creados por Dios Melquisedec Lisbeth. Solo Cristo Lisbeth ha explicado en detalle, usando las figuras con su significado correcto, lo siguiente. La teología se ha llenado la boca expresando, ese pecado capital de Adán trajo como consecuencia la muerte física y el sufrimiento. En otras palabras, según ellos, Adán condenó a toda la raza humana o a toda la humanidad. Y eso no es verdad. Leamos Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró al mundo de los escogidos por un hombre, el terrenal, el hermano mayor, y por el pecado, o sea, por no recibir a Cristo Lisbeth, la muerte física, así la muerte pasó a todos los hombres dentro del pueblo de Dios, por cuanto todos pecaron, las insensatas, los incrédulos. Si dice que la muerte pasó a todos los hombres, es porque estaban vivos espiritualmente, porque no tiene sentido que la muerte pase a alguien que un día se va a morir, ya que todos los seres humanos o los mortales vienen vacíos y nacen para morir. La misma palabra mortal lo dice todo. Se está refiriendo a todos los que recibieron la vida después de haber nacido de nuevo del Espíritu, pero han optado por alejarse de la vid verdadera, Cristo Lisbeth, y ahora la muerte ha pasado a ellos. Verso 13. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, viviendo como carnales, enemigos de Dios. Pero donde no hay ley, donde no está la persona de Cristo, no se inculpa de pecado. Si ella no está físicamente presente, no pueden creer en alguien a quien no han visto ni oído. Verso 14. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, antes que se diese la ley espiritual. Aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, siempre murieron físicamente, el cual es figura del que había de venir, el postrer Cristo Lisbeth. Verso 16. Y el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, el hermano mayor, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado, negar a Cristo Lisbeth para condenación. Pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Verso 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre, el terrenal, la mente carnal, el hermano mayor, los muchos fueron constituidos pecadores, las vírgenes insensatas que siguieron al hermano mayor en su mente carnal. Así también por la obediencia de uno, el hombre espiritual, el hermano menor, Cristo Lisbeth, los muchos serán constituidos justos, las primicias. Recordemos, esos pecadores son los que no recibieron ni a la persona ni el mensaje de Cristo Lisbeth. Eso es el pecado en los tiempos de hoy. Versos 20 y 21. Pero la ley, la esposa de Dios, Cristo Lisbeth, se introdujo para que el pecado abundase. No todos creerían en ella dentro de su pueblo y fuera de él. Mas cuando el pecado abundó,
cuando no le recibieron como Cristo en su segunda venida, sobreabundó la gracia, el borrón y cuenta nueva para los pecadores. Para que así como el pecado reinó para muerte, el que no cree en Cristo Lisbeth muere físicamente, así también la gracia reine por la justicia para la vida eterna, mediante Jesucristo Lisbeth, Señor nuestro, en quien tenemos inmortalidad. Ahora toma más claridad esa creación del Edén, la mente del ser humano. Veamos este verso. Porque así como en Adán, la mente carnal, todos mueren físicamente. También en Cristo Lisbeth, representa la mente espiritual, todos serán, hoy somos vivificados. Tenemos vida eterna. Primera carta a los Corintios 15, 22. El primer Adán representa la mente carnal. Por eso le decimos la herencia adámica, o satánica, opositora. Es figura de Egipto, de los deleites temporeros de la carne. Ese es el infierno. La mente carnal representa el pecado. La mente carnal animal no se somete a Dios, por eso el hombre natural, animal, no percibe, no distingue las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. ¿Quién es ese hombre natural o animal? Es el hombre creado del polvo de la tierra. Adán, a él no se le halló ayuda idónea. No estamos hablando de una esposa, sino de una ayuda idónea espiritual y así vencer esa mente carnal. El hombre espiritual sí tiene esa ayuda idónea, es Cristo Lisbeth, figura del postrer Adán. Si no se vence esa mente carnal, se muere físicamente. Por eso dice el verso, porque así como en Adán, la mente carnal, todos mueren, van al sepulcro. Mueren en pecado por no creer en la esposa de Dios. Veamos la otra parte. También en Cristo, Lisbeth, quien representa la mente espiritual, todos serán hoy vivificados. Como ya se ha dicho antes, las profecías de Génesis y toda esa visualización de un jardín maravilloso, donde hay quietud y gozo permanente, paz, consuelo, sin dolor y sin sufrimiento para el ser humano, donde todo es una linda pradera llena de árboles frutales, un bosque frondoso, aves de toda clase, abundantes arroyos y fuentes de aguas cristalinas, nubes preciosas, etcétera, etcétera, es una figura. No es un lugar físico, todo está en la mente de un creyente en Dios, Melquisedec Lisbeth. Obviamente se explica lo siguiente, ese jardín es un lugar sano, sin contaminación, puro, bello, y esa figura se cumple en la mente alumbrada de nosotros los hijos de Dios, no hay más nadie. Esos hijos somos los del rey de Salem. Ahora, esos árboles en ese bosque frondoso somos nosotros los hijos, dando frutos para nuestros padres. Esos arroyos, esas fuentes de aguas cristalinas, es figura de la palabra viva, Cristo Lisbeth, que nos limpia. Y así sucesivamente. Notemos el espacio de tiempo de la profecía. Se lee, también en Cristo, Lisbeth, quien representa la mente espiritual, todos serán hoy vivificados, inmortalizados. No dice fueron vivificados en el tiempo de Moisés, sino serán hoy, 2016 años después, en la era de Cristo Lisbeth. Es arbitraria la aseveración teológica sobre el pecado de Adán. Lo toman como una persona y no como un género, la carne. Los teólogos afirman, ese pecado fue imputado a toda la humanidad, por lo tanto, toda la raza humana está condenada al pecado. De ahí se agarran los predicadores para incendiar el mundo con sus erradas enseñanzas sobre ese tema. Sacan y meten a la gente en el purgatorio, pagan o no pagan indulgencias, etc. Otros dicen, eso es mentira, Dios no condena a toda la raza humana sobre ese primer pecado, sino cada uno incurre en su propia culpabilidad. Lo cierto es, Dios se burla de esa sabiduría de los hombres. Y sin mencionar la fabulesca historia de redención del pecado que por siglos ha tejido la religión, enmarañando aún más el confundido pensamiento de los ingenuos e indoctos, porque se han creído ese cuento, por eso están hacinados en esos sitios denominados iglesias.
Su pregón gastado es: el Hijo de Dios, Jesucristo, Cristo Jesús de Nazaret, fue enviado al mundo por su Padre, y su misión ineludible era salvar a toda la raza humana a como diera lugar. Según la teología y la religión, en pleno siglo XXI creen a pie juntillas que eso fue así, y por lo tanto la humanidad solo tiene un camino: creer en el Hijo de Dios y ser salvo del pecado y de las garras del infierno. Haciendo eso, sus pecados son perdonados porque Cristo se ofreció en sacrificio en una cruz. Eso dicen ellos, pero ¿cuál es la verdad bíblica? Enumeremos estos puntos en base a la reflexión anterior. Número 1. Dios no mandó a su Hijo sino a su esposa María Magdalena en el siglo I y a Cristo Lisbeth en el siglo XXI. Número 2. El mundo conoce a ese Hijo solo por los títulos dados en su convulsionada misión. Jesús, Cristo o Jesucristo no son nombres de una persona, sino los títulos de la esposa de Dios. Número 3. Ese Cristo histórico no era un hombre de barba y de ojitos azules como lo pintan siempre, sino una mujer, y se llamó María Magdalena, y hoy se llama Cristo Lisbeth. Número 4. Ese Cristo no vino al mundo a morir en una cruz, sino a predicar el evangelio encomendado por su esposo, Dios Padre. Por lo tanto, si no vino a morir, entonces la asesinaron cruelmente en una cruz por envidia. No murió por amor, ni para salvar a nadie, ya que ella falleció y nunca resucitó de la tumba. Número 5. Como murió y no resucitó, podemos llegar a esta conclusión: Cristo María no quitó el pecado de nadie. El pecado siguió en pie hasta la aparición de Cristo Lisbeth. Entonces, si pecado es despreciar a la esposa de Dios, se cuenta por pecado no recibir su mensaje y no creer en ella. Desarrollar un tema tan importante para el mundo espiritual de Dios como este es de vida o muerte. Por lo siguiente, ya está aquí en medio nuestro la dadora de vida, la Espíritu Santa, la esposa de Dios. O la recibimos o la rechazamos. Si la recibimos, obtenemos la vida eterna, cumpliendo así la promesa con juramento. Deuteronomio 30, versos 15 al 16. Hoy te doy a elegir entre la vida y la muerte, entre el bien y el mal. Hoy te ordeno que ames al Señor tu Dios Melquisedec Lisbeth, que andes en sus caminos y que cumpla sus mandamientos, preceptos y leyes. Así vivirás y te multiplicarás, y el Señor tu Dios te bendecirá en la tierra de la que vas a tomar posesión. La vida eterna, la inmortalidad, es la tierra que Dios les ha dado para tomar posesión. Después de haber vencido en la mente, es que uno llega a esa tierra prometida. Ahora está totalmente claro qué es el pecado según la mente de Cristo. Ahora veremos algunos anales de la historia que tomaron equivocadamente el concepto pecado y se lo adjudicaron a las obras de la carne, como si fuera la herencia adámica insertada en todo ser humano. Eso dio como resultado genocidios, matanzas, guerras como las cruzadas, etcétera, etcétera. Las cruzadas fueron una serie de campañas militares impulsadas por el Papa y llevadas a cabo por gran parte de la Europa latina cristiana, principalmente por la Francia de los Capetos y el Sacro Imperio Romano. Las cruzadas, con el objetivo específico inicial de restablecer el control cristiano sobre Tierra Santa, se libraron durante el periodo de casi 200 años, entre 1099 y 1291. Más adelante, otras campañas en España y Europa Oriental, de las que algunas no vieron su final hasta el siglo XV, recibieron la misma calificación. Las cruzadas fueron sostenidas principalmente contra los musulmanes, aunque también fueron contra los eslavos paganos, los judíos, los cristianos ortodoxos griegos y rusos, los mongoles, los cátaros, los husitas, los valdense, los prusianos y contra enemigos políticos de los papas. Los cruzados tomaban votos y se les concedía indulgencia por los pecados del pasado. Podemos definir como las cruzadas a las expediciones emprendidas en cumplimiento de un solemne voto para liberar los lugares santos de la dominación musulmana. Se iniciaron en 1095, cuando el emperador bizantino Alejo I solicitó protección para los cristianos de Oriente al Papa Urbano II,
quien en el concilio de Clermont inició la predicación de la cruzada. Al terminar su discurso con la frase del Evangelio, renuncia a ti mismo, toma tu cruz y sígueme, la multitud entusiasmada manifestó ruidosamente su aprobación con el grito Deus lo veut, o Dios lo quiere. Si nosotros hoy sabemos que Dios Melquisedec jamás ha tratado con la humanidad en general, sino solo con su pueblo, podemos preguntarnos, ¿Dios habrá querido esas matanzas en su nombre? Para empezar, no conocían su nombre, Melquisedec. Lo habrán querido hacer ellos por sus propios intereses y maquinaciones. Además, este recorte histórico cita un texto mal interpretado, como todas las demás interpretaciones de esa época. Veamos todo el texto completo de Mateo 16:24. Luego Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere ser discípulo mío, olvídese de sí mismo, cargue su cruz y sígame. Recordemos que estamos hablando de las cruzadas. Obviamente se refiere a una cruz. Más adelante veremos ese monstruoso concepto religioso, tomado literalmente de este párrafo bíblico. Según los recuentos de esta terrorífica historia de las cruzadas, eran ordenanzas de los papas católicos. Sobre este tema, unos defienden las cruzadas y otros las censuran. Lo claro aquí es que fue un sanguinario error, todo por leer la Biblia en la letra. Así de sencillo. Imagínense, estas guerras intestinas se hacían por defender sitios santos. Sitios santos. Aquí hay otro error. Los únicos santos somos los que tenemos el Espíritu Santo, el Espíritu de vida, provisto por la esposa de Dios, Cristo Lisbeth. A lo largo de la historia y debido a que ahí se operó el nacimiento del Cristo histórico, esa tierra ha sido vilmente disputada por generaciones. Se han librado innumerables asaltos, guerras, conquistas, etc. Y hasta el día de hoy sufre violencia. Cuando el hombre natural, animal, no discierne las cosas de Dios espiritualmente, la mente carnal interpreta a Dios y forma sus propias doctrinas acerca de Él. Una muestra de ello son esas horrendas cruzadas. Ahora, con la interpretación correcta de Mateo 16:24, Cristo Lisbeth nos ha enseñado a tomar su cruz. Eso significa tomar nuestra propia mente carnal y hacerla morir a sus deseos con el Evangelio eterno predicado por ella. ¿Qué iban a saber los indoctos de aquellos tiempos quién era Cristo? Mucho menos conocer su Evangelio que los salvaría de ellos mismos, de su mente diabólica, evitando así asesinar a tanta gente inocente. Ahora, seguir a Cristo no era el Cristo histórico que ellos siguieron en las cruzadas de esos siglos, sino a Cristo Lisbeth. Y seguirla es imitar su ejemplo, de morir a su mente carnal. Por desconocer esto, entonces mataron a gente que para ellos estaba en pecado, porque no estaban de acuerdo con sus intereses. La evidencia histórica nos dice, las cruzadas fueron motivadas por los intereses expansionistas de la nobleza feudal, el control del comercio con Asia y el afán del papado sobre las monarquías y las iglesias de Oriente, aunque se declararon con principio y objeto de recuperar Tierra Santa para los peregrinos, de los cuales los turcos selyúcidas, una vez conquistada Jerusalén, abusaron sin piedad, a diferencia de los sarracenos que trataban a los cristianos con más respeto. Gracias a nuestra Madre y Dios, Cristo Lisbeth, hoy sabemos, nosotros somos ese pueblo de Dios, ese pueblo santo, pueblo adquirido por Dios. Nosotros somos el cumplimiento de las figuras de la Biblia. Veamos algo sobre el término cruzada. El origen de la palabra cruzada se remonta a la cruz hecha de tela y usada como insignia en la ropa exterior de los que tomaron parte de esas iniciativas. Desde la Edad Media, el significado de la palabra cruzada se extendió para incluir a todas las guerras emprendidas en cumplimiento de un voto y dirigidas contra infieles, por ejemplo, contra musulmanes, paganos, herejes o aquellos bajo edicto de excomunión. Sin embargo, utilizada con un criterio estricto, la idea de la cruzada corresponde a una concepción política dada solo en la cristiandad desde el siglo XI al siglo XV. Suponía una unión de todos los pueblos y soberanos bajo la dirección de los papas. Todas las cruzadas se iniciaron mediante la predicación. Después de pronunciar un voto solemne, cada guerrero recibía una cruz de las manos del papa o de su legado, y era desde ese momento considerado como un soldado de la iglesia.
A los cruzados también se les concedían indulgencias y privilegios temporales, tales como la exención de la jurisdicción civil y la inviolabilidad de personas y propiedades. De todas esas guerras emprendidas en nombre de la cristiandad, las más importantes fueron las cruzadas orientales. Aunque hay más, se agrupan en 8 cruzadas desde el siglo XI hasta el siglo XIV, todas dirigidas a Jerusalén y sus alrededores, Egipto, Palestina, Túnez. ¿Qué nos ha enseñado Cristo Lisbeth acerca de la Jerusalén la terrenal? Está bajo maldición sin la celestial. Como ya estamos en el cumplimiento de los tiempos, ¿quién representa a la Jerusalén, la de arriba, la mente, la celestial? La esposa de Dios, Cristo Lisbeth. Hay una diferencia abismal entre el lugar físico donde moró el primer Cristo, María Magdalena, objeto de guerras intestinas y disputas necias, hablando del territorio palestino, y otra cosa muy pero muy distinta es el lugar espiritual donde ya mora Melquisedec Lisbeth en la mente de su esposa. Por eso es la Jerusalén, la celestial. Ese es el lugar santísimo. No es un sitio o una región de la tierra, es la mente del Cristo inmortal. En otro escrito ahondaremos más en la mala interpretación del pecado y sus consecuencias para el mundo, tanto con las sanguinarias cruzadas como en la Inquisición, todo por la mala interpretación de la Biblia. Solo hasta la segunda venida de Cristo se explicarían todos los misterios ocultos, entre ellos qué es el pecado y cómo se quitaría el mismo de la mente del creyente. Finalmente, lo que se ha autodenominado la Iglesia no lo es. La verdadera Iglesia de Cristo Lisbeth son los creyentes en su segunda venida, proclamando además que Cristo es una mujer. Entonces, toda aquella institución autoproclamada como la Iglesia o la Iglesia Madre es un fiasco, un fracaso doctrinal. La única persona en el mundo con la autoridad para delegar o hablar de su Iglesia es la esposa de Dios. Ningún concilio, ninguna asociación de pastores ni otra entidad religiosa, llámese cristiana o de cualquier corte religioso, debe opinar sobre las cosas espirituales. Solo Cristo Lisbeth. Por lo tanto, toda aquella institución que se haya acreditado ser la Iglesia del Señor y en su nombre realice actos detestables, aborrecibles o genocidas, claro está, fue producto de su mente carnal, porque jamás escucharon el Evangelio eterno, ni han visto ni oído al Cristo contemporáneo. Lo cierto es, tanto las creaciones alma viviente, Adán, la mente carnal, el hermano mayor, y espíritu vivificante, la mente espiritual, el hermano menor, están dentro del redil de Dios Melquisedec Lisbeth. Allá afuera, en la humanidad no hay nada, ni a eso han llegado, ni a alma viviente, están vacíos y desordenados. Gracias al único Dios verdadero Melquisedec Cristo Lisbeth, ahora entendemos todas las cosas y gracias a su evangelio las identificamos. Leamos. Santiago capítulo 4 verso 1 y 3. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? ¿Saben por qué hay guerras y pleito entre ustedes? Pues porque no saben dominar su egoísmo y su maldad. Son tan envidiosos que quisieran tenerlo todo. Y cuando no lo pueden conseguir, son capaces hasta de pelear, matar y promover la guerra. Pero ni así pueden conseguir lo que quieren. Ustedes no tienen porque no se lo piden a Dios. Y cuando piden, lo hacen mal. Porque lo único que quieren es satisfacer sus malos deseos. Amada Madre y Dios soberano, Melquisedec Lisbeth, solo en ti podemos tener la paz, la reconciliación entre el hermano mayor y el hermano menor. Somos bienaventurados, porque nos has enseñado a ser pacificadores. Tú eres la princesa de la paz. Amén. Aleluya.